Saludos a todos, buenas tardes. El día de hoy estamos en la 17ª sesión de nuestro diplomado en Historia del Arte. Estamos en el quinto módulo. El día de hoy tenemos una sesión de repaso para revisar los 5 módulos y pues reunir una serie de ideas, una serie de elementos que nos va a ayudar a terminar de cerrar con los contenidos del diplomado y también a distinguir los diferentes estilos históricos que estuvimos abordando durante el semestre. Entonces, sin más preámbulo, de mi momento, por favor, para comenzar a compartir pantalla y compartirles la presentación del día de hoy. Entonces comenzamos con nuestra sesión, la 17ª sesión del quinto módulo relativo al arte gótico. Primero vamos a hablar del antecedente general del arte romano, que es el núcleo precisamente de la tradición arquitectónica y artística que se va a desarrollar durante los más o menos 1000 años, que podemos contar desde mediados del siglo V, del año 453. Tradicionalmente se ha fijado la caída del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media hasta 1453, con la caída de Constantinopla, o 1492, con la llegada de los europeos a América, que marca el inicio de la Edad Moderna. Entonces, la cultura romana como cúspide, o también podríamos decirlo como colorario necesario de la cultura occidental, tal como se había desarrollado en el periodo clásico, primero con los griegos, posteriormente durante el helenismo y finalmente con el gran legado artístico cultural del periodo romano. Entonces, si bien los romanos no inventaron el arco, entonces su uso intensivo en la arquitectura va a ser uno de los elementos más característicos de su civilización. Ellos van a inventar todo un lenguaje a través del cual pues, se va a expresar el uso de este elemento para cubrir diferentes circunstancias. Entonces, el arco de medio punto, conocido así porque da media vuelta en torno de un punto que genera su circunferencia. Está compuesto elementalmente por una serie de piedras que rodean una circunferencia llamada dovelas, los cuales son cerrados en la parte superior por la denominada clave, dovela clave. Entonces, una de las virtudes de este implemento arquitectónico es primero que nos permite la apertura de un espacio en la parte inferior. Este puede ser usado para puertas, para ventanas, en general para el tránsito. Y a su vez también el peso que se encuentra sobre el arco puede ser distribuido a los muros laterales de manera efectiva, ahorrando con esto también pues importantes cantidades de material. También cabe decirlo que la construcción de este elemento es relativamente sencilla. Para poder abrir un arco entre los lienzos de muro que se quieren unir, hay que colocar el implemento que vemos a un costado, normalmente construido de madera, a una cimbra, que básicamente es el negativo del arco construido en madera. Este nos va a ayudar a soportar la luz
nos va a ayudar a soportar la luz del arco hasta que se coloca la clave. Una vez colocada la doble clave, pues ya podemos sostener de manera, de manera independiente la estructura del arco y volver a usar esa cimbra para construir otro arco. Entonces, este implemento puede usarse de diferentes maneras. Si colocamos diferentes arcos uno tras otro transversalmente, podemos generar, por ejemplo, un acueducto o un pórtico. De esta manera, cubrimos una distancia longitudinal muy importante, ahorrando el material de construcción debajo de cada uno de los arcos. También si tomamos un arco y los transponemos a profundidad, podemos generar la estructura llamada bóveda de cañón, la cual nos permite cubrir amplias extensiones y generar así pasillos, salas, grandes espacios cubiertos para la vivienda o también de carácter representativo. Y asimismo, si entrecruzamos dos bóvedas de cañón, podemos generar lo que se conoce como una bóveda de crucería, la cual también nos funciona para cubrir espacio o para conectar las dos vías de tránsito cubiertas en direcciones encontradas. Otro implemento que se puede generar a través del arco, si lo giramos sobre su propio eje, podemos obtener una cúpula. La cúpula nos funciona para generar amplios espacios cubiertos, los cuales, también esto es bien importante, ¿no? Generan una impresión visual muy importante, es un amplio espacio exento de manera, digo, de forma semiesférica, lo cual también puede, pues, generar una serie de evocaciones simbólicas. Este tipo de implemento va a ser usado desde el periodo griego, ampliamente perfeccionado en el Imperio Romano y posteriormente en la Edad Media va a ser uno de los elementos que más inspire el desarrollo de la arquitectura y también va a ser uno de los elementos protagónicos durante el periodo renacentista, barroco y hasta nuestros días. En la imagen podemos ver el Panteón de Agripa, es un edificio emblemático de la arquitectura romana que sigue en pie hasta el día de hoy, construido bajo esta dinámica. Y precisamente para construir un arco, digo, una cúpula, podemos ver, primero hay que construir una estructura circular denominada tambor, que ayuda a trasladar el peso de la cúpula hacia el suelo o hacia algún otro tipo de estructura que lleve el peso hasta el piso. Otro modelo arquitectónico de la época romana que va a ser importantísimo para el desarrollo del arte medieval, tenemos la basílica, un tipo de construcción civil que a veces servía como tribuna, a veces como mercado, oficinas de gobierno, ¿no? Y que sobre todo tenía un carácter primero representativo del poder, ¿no? Solían ser los emperadores quienes mandaban construir estas estructuras para el pueblo romano, ¿no? De esta manera, pues conciliándose con sus gobernados. Entonces, lo esencial de esta estructura es, primero, la gran cámara central que encontramos en él, la llamada nave central, y esta nave central puede ser apoyada por una o dos naves laterales que transmiten el peso de esta cámara, que suele ser más alta, hacia afuera. En el caso de esta, la llamada Basílica Julia, podemos ver que precisamente tenemos dos niveles de pórticos en la parte exterior
que ayudan a transmitir esa fuerza, ese peso de la nave central. Esto, bueno, lo veremos más adelante, cómo va evolucionando con el paso del tiempo. Y otra estructura bien importante que debemos tener en cuenta para seguir con el desarrollo de nuestro análisis. Aquí podemos ver el arco del triunfo, los llamados forniques en tiempos romanos, o estructuras que se construían para conmemorar la victoria de un ejército, una victoria importante. Entonces, durante la ceremonia de triunfo, precisamente ese ejército vencedor entraba al centro de la ciudad de Roma debajo de esos arcos, ¿no? Entonces, estos arcos, podemos ver, están constituidos en su forma más simple por dos pilares laterales, también llamados jambas, y sostienen una estructura transversal, el dintel. Entonces, esto ha inspirado otras formas arquitectónicas a lo largo de la historia, pero originalmente tiene un origen militar. Entonces hay que tener esto en cuenta, eso tiene una connotación militar muy fuerte. En la imagen tenemos el arco de Augusto en Bará, que nos presenta la forma más básica, y también en la parte superior tenemos el arco de Septimio Severo en el centro del foro romano, hasta ahí permanece el día de hoy, donde podemos ver la apertura de tres arcos. Este elemento arquitectónico va a ser bien importante porque con el paso del tiempo, este acomodo va a simbolizar la Trinidad en las iglesias cristianas. Entonces, conocidos estos elementos, vamos a ver más adelante cómo van evolucionando. También es importante recordar de la tradición pictórica romana, heredera directa de la tradición griega, el carácter figurativo, el carácter fuertemente realista de su pintura. Los romanos desarrollaron diferentes géneros pictóricos, sobre todo para decorar los interiores de zonas residenciales y también de edificios representativos. Era una parte fundamental de su arquitectura. Y bueno, específicamente en la Villa de los Misterios de Pompeya podemos ver una de sus aplicaciones más amplias, más bellas. De lo que podemos comentar de la pintura romana, podemos primero darnos cuenta de su carácter figurativo. Hay una imitación de la realidad, hay una búsqueda de un cierto dramatismo entre las figuras, y están acomodadas para contar una historia. También tenemos una serie de claroscuros, de luces y de sombras en los diferentes tonos que nos ayudan a dar profundidad rematada por el contraste entre el vivo color del fondo y los colores claros generales de las figuras. De esta manera tenemos un efecto de recorte que nos envía a las figuras a primer plano. Y otro elemento bien importante es que también esto tiene un carácter escenográfico. Las figuras están pintadas casi un tamaño natural para que el público que comía dentro de este triclinum, dentro de este comedor, pues se pudiera identificar con las figuras y entonces pues prolongar el espacio de la convivencia entre los amigos, entre la familia, hacia las figuras que se encontraban en las paredes. También importantísimo de aquella época, tenemos el desarrollo del arte musivario, igualmente heredado desde los griegos. Entre los romanos va a empezar a tener diferentes connotaciones. Originalmente esta técnica se usaba y se siguió usando para la decoración de pisos, y durante el periodo romano también se va a extender a las paredes.
Especialmente este mosaico de Isos o de la batalla de Isos representa una de las confrontaciones entre Alejandro Magno, a quien vemos casi en el extremo izquierdo, contra Darío, rey de Persia, en el extremo derecho. Alejandro Magno, con su caballo y parte de sus tropas, se abalanza sobre el rey para capturarlo, y vemos cómo pues, hay una serie de soldados de Darío que se amontonan, se arremolinan alrededor de él para protegerlo y sacarlo del peligro, ¿no? Entonces, lo espectacular de esta obra es que está compuesta de miles de trozos de cerámica, cristal coloreado y piedras de diferentes colores que están siendo usadas como pincel para generar una escena de increíble dramatismo. Entonces, de aquí sabemos que la pintura griega y romana ya era capaz de expresar una serie de historias, de mensajes, de comunicar emociones. Y bueno, por último, cabe recordar el legado de la escultura griega, tal como se transmitió por la práctica romana. Entonces, hay que señalar muy bien que la mayor parte de la estatuaria griega que ha sobrevivido hasta nuestra época es en verdad ah, copia romana. Es decir, los griegos sobre todo trabajaban con bronce, ¿no? Muchos de sus mejores trabajos nos comentan precisamente los eruditos de la antigüedad, habían sido desarrollados con la técnica de la cera perdida, pero con la esperanza de conservarlos durante mayor tiempo, los romanos trasladaron muchos de esas obras al mármol. No sabemos qué tan fieles sean estos mármoles a las obras griegas. Se comenta que la copia era muy buena, pero como siempre, ¿no? No sabemos qué tanto los romanos pudieron innovar, pudieron cambiar, y solamente nos quedan algunas muestras muy buenas, pero muy escasas, de los antiguos bronces griegos. De esta manera, pues tenemos que decir que básicamente la tradición escultórica que hereda el medievo es la de la escultura griega bajo la mirada romana. Es un tipo de escultura que observa a detalle la figura humana, que la idealiza con una serie de preceptos de belleza bien específicos. Por ejemplo, figuras que miden 7 veces la altura de su cabeza, una serie de reglas en las proporciones entre el torso y la cabeza, el torso y las piernas, una serie de reglas de construcción muy específicas. Y algo bien importante, pues el ideal de una figura, pues normalmente desnuda, que refleja la fortaleza, la virtud de los guerreros que tanto admiraron los griegos y los romanos, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos, digamos, una idea general de lo que em, de lo que heredó el medioevo, y la gran pregunta es, ¿esto cómo lo desarrolló? ¿Cómo se fue desenvolviendo con el paso del tiempo? Entonces, primero podemos observar la tradición del arte cristiano en Roma, cómo se desarrolló los siglos inmediatos a la caída del Imperio Romano de Occidente. Vamos a conocer el arte romano en la Alta Edad Media. Entonces, uno de los elementos fundamentales que va a servir de base para el desarrollo de esta nueva arquitectura es la Basílica de Constantino, entonces construida en el siglo IV, pero que va a ser uno de los modelos que se va a ir desarrollando, se va a seguir perfeccionando eh, durante el periodo medieval. Entonces podemos reconocer dos elementos de manera inmediata.
primero el cuerpo de la basílica, el cuerpo del edificio en sí, y el atrio que da la entrada a esta estructura. Entonces, básicamente, un patio porticado que, digamos, ayuda a congregar a los fieles antes de entrar a la iglesia, y podemos ver en medio de ello un resabio de una antigua costumbre cristiana que hoy en día ya no se practica. Tenemos en medio de ese atrio una fuente para que los fieles se laven las manos, la boca, los pies antes de entrar a la basílica. Entonces, una vez atravesado el pórtico de la entrada, los fieles llegaban a la basílica en sí. La basílica, podemos ver aquí, está compuesta de un amplio y alto oratorio central, sostenido en esta ocasión por dos juegos de columnas laterales que generan dos naves laterales por cada lado. Y a su vez, el peso de esta estructura se traslada hacia el muro perimetral. Vemos aquí como tenemos un muro perimetral, ya no un pórtico, precisamente porque en las ceremonias cristianas se necesita un espacio completamente cerrado. Esto se comenta mucho, podría ser un recuerdo de cómo los primeros cristianos en Roma celebraban recluidos en las mazmorras, escondidos en las mazmorras para evitar las persecuciones. Entonces se establece esa necesidad de realizar las ceremonias en un espacio techado, en un espacio completamente cerrado, que a su vez genera un sentimiento de comunidad, un sentimiento de protección. Esto es bien importante. También podemos reconocer cómo en el fondo de la basílica se agrega a una nave transversal que pasará a llamarse transepto, y en medio del transepto este está, podríamos decirlo, coronado por un ábside, una cámara de forma semicircular, coronada también por una media cúpula, que va a demarcar el espacio donde se coloque el altar. En el caso específico de la Basílica de San Pedro, el altar se coloca encima de lo que la tradición identificaba como el sepulcro de San Pedro. Esto para cumplir la encíclica de Jesús que reza: tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Entonces, básicamente eso es lo que quiere, el mensaje que quiere enviar este edificio. Con el paso de los siglos, en diferentes sitios vamos a encontrarnos que los altares se van a ubicar precisamente en diversas ocasiones sobre el cuerpo de algún santo o de algún sacerdote, un monje, algún personaje de una importante religiosidad. Entonces, la implementación de este modelo lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la misma ciudad de Roma. Entonces, basílica construida originalmente afuera de las murallas de Roma, de ahí el nombre. En la imagen de arriba podemos contemplar el pórtico de la entrada, el pórtico del atrio, el cual nos permite ver la altura de la nave central y la altura un poco más baja de las naves laterales cubiertas por el pórtico. Entonces, esta forma de T invertida, esta forma, también podríamos decirlo, piramidal, ¿no? Precisamente también proyecta la idea de altura, de monumentalidad, de importancia, la cual es todavía realzada, ¿no?, con este escenario generado por el pórtico que la rodea. El diseño actual del pórtico es de la época barroca, pero está sustituyendo un pórtico que preexistía desde la primera época del cristianismo. Entonces, el efecto del interior es interesante. En la fotografía inferior podemos ver precisamente
la altura de la nave central, la profundidad de las naves laterales. Este esquema nos permite abrir una serie de ventanas en la parte superior a que inundan con una importante luz el edificio. Y también podemos ver, esto crea un amplio espacio para las gradas, de tal manera que en este tipo de templos de cientos y con el paso de los siglos, incluso miles de fieles pueden reunirse bajo un mismo techo. En el fondo, desde aquí podemos reconocer la estructura semicircular del ábside y también una estructura muy significativa. Veamos cómo alrededor de esa profundidad del ábside podemos reconocer un arco del triunfo, ¿no? Esta es una estructura que se genera de manera automática, ¿no? De intentar acoplar a la nave central al transepto. Entonces tenemos ese pequeño lienzo de muro que ayuda a acoplar una estructura con la otra, pero al mismo tiempo va a ser aprovechado para significar el triunfo de Cristo, el triunfo de la fe por sobre el paganismo, ¿no? Que es precisamente lo que tenemos representado aquí. En la parte intermedia podemos ver a San Pedro y a San Pablo levantando su mano hacia Cristo para señalarlo, precisamente para indicarlo como el máximo poder de la nueva comunidad. La decoración de los ábsides en aquella época es muy importante. Sigue aplicando el arte musivario, es decir, tenemos pinturas realizadas con la técnica de mosaico en los que se ha agregado ah, las tacelas doradas, es decir, pequeños cuadros de cristal en los que se ha encapsulado una fina capa de oro que reverbera con el color de ese metal precioso que desde los primeros tiempos del cristianismo va a significar la luz de Dios. Entonces, también una de las virtudes de esta técnica del mosaico es que básicamente puede aplicarse sobre cualquier forma de muro, ¿no? Entonces puede aplicarse sobre los muros o los pisos rectos, pero también sobre precisamente la concavidad del arco que se encuentra sobre el ábside. Aquí, como aquí lo podemos ver, especialmente en estos ábsides se conmemora al personaje, al santo, a la divinidad a la cual está consagrada a la iglesia, en este caso en Santa María la Mayor. Tenemos representada la coronación de la Virgen María. Podemos ver a Jesús portando el Evangelio, levantando la mano para colocar, para acomodar la corona sobre la Virgen María, que se va a convertir en la reina del cielo. Un elemento bien importante que significa el cielo aquí es precisamente este marco circular que rodea a las dos figuras y además podemos ver el coro de ángeles y de santos que voltean hacia ambas figuras para adorarlas. Es una evocación, ¿no? Y también es la sugerencia para que los fieles precisamente realicen su veneración. Otro elemento bien importante que cabe comentar son los adornos vegetales que se encuentran a los costados de esta representación. Entonces, estos adornos, normalmente hojas de parra, también tienen una significación religiosa, podemos encontrarlos en el Evangelio, significan a Jesús como vid, y a la iglesia, a los fieles como sarmiento, ¿no? Entonces es una estructura orgánica, ¿no? En la cual todos los fieles de la iglesia se comunican con Jesús y también para significar la bondad, la prodigalidad, la misericordia de Dios. Entonces podemos ver cómo sobre esta estructura se posan diferentes
aves para significar asimismo el paraíso, lo que es la promesa de ultratumba para los fieles. Desde el desarrollo iconográfico medieval, básicamente, se remonta a los primeros tiempos del cristianismo y de ahí se va a seguir desarrollando. Otro elemento que hay que recordar muy bien es que podemos ver la pintura, la arquitectura, la escultura en aquella época están íntimamente unidos. Entonces, bajo esta dinámica nos vamos a encontrar en la Roma medieval a una familia bien importante que va a desarrollar una serie de obras, podríamos decirlo, de arquitectura decorativa para el interior de las iglesias, la famosísima familia Cosma, que va a dar pie al llamado estilo cosmatesco. Entonces, en la parte de arriba podemos reconocer un ambón en el cual se integran muy bien diferentes artes. Por un lado tenemos la arquitectura, la estructura del propio ambón, es un atril para leer los evangelios. Entonces, este ambón, pues básicamente es una estructura sólida de mármol con una fuerte composición geométrica. Podemos ver cómo la cámara del ambón, la parte del atril, está precisamente construida con base a un cilindro octogonal al que se presenta, digamos, como de pie frente a nosotros. Hay unos lienzos triangulares que hacen la integración entre el atril con la barda en la parte inferior. Y a su vez hay una serie de rectángulos que constituyen la balaustrada, los escalones y el cuerpo mismo de este elemento. Entonces podemos ver cómo la composición es de una arquitectura, de una geometría muy rígida, a triángulos, cuadrados, rectángulos, pero que son un tanto armonizados, compensados por las formas circulares de las incrustaciones verdes. También esto es bien importante, podemos ver cómo las diferentes formas geométricas son reafirmadas por una serie de celosías. Vean, estoy como de cenefas o márgenes que separan las diferentes formas de la estructura. Entonces, estas cenefas están desarrolladas también con pequeños trozos de mármol verde, rojo, dorado, que expanden y potencian el carácter luminoso de esta estructura. Entonces, este estilo cosmatesco no solamente se va a desarrollar en ambones, en implementos, digamos, con volumen para las iglesias, sino también en los pisos. En la parte inferior podemos ver un pavimento de estilo cosmatesco eh, realizado para la iglesia de San Lorenzo fuori le Mura, en el cual podemos ver diferentes elementos geométricos, espirales, círculos, rectángulos, unidos entre sí por un tupido patrón geométrico de mármoles de diferentes colores, piedras de color amarillo, verde, rojo, van rellenando las superficies decorativas de este pavimento, ¿no? Entonces, estas estructuras geométricas vienen a evocar el orden perfecto de la creación que ha generado Dios, ¿no? Entonces, es una forma de reafirmar la estructura de la iglesia como reflejo del cuerpo de Cristo y también de un orden cósmico. En la propia San Lorenzo fuori de Mura nos vamos a encontrar también importantes elementos de una arquitectura medieval que no solamente crea sus propios modelos de incrustación, sus propios modelos de trabajo, sino que también rescata elementos de la antigüedad, específicamente en la zona del coro, es decir, en el entorno
del altar, nos vamos a encontrar una serie de columnas, vean aquí, una serie de columnas que son expolios de otros edificios romanos. Es decir, el Imperio Romano había caído, la ciudad se va a ver disminuida por una serie de carencias y de ataques, así que los hombres, bueno, los romanos medievales en aquella época, cuando quieren construir un nuevo edificio, básicamente lo que hacen es escarbar entre las ruinas, ver qué material se puede aprovechar y de esta manera pues extraen, por ejemplo, estas columnas, escogen que todas sean lo más parecidas posibles, o si incluso lo logran, también que todas sean de un mismo edificio, ¿no? Para que precisamente se integren de la mejor manera a esta estructura. De tal manera que podemos ver dos ladrillos medievales conviviendo con esas piedras del periodo clásico. Desde el arte islámico vamos a analizar también en parte se desarrolla bajo a las mismas preceptivas, este rescate de la antigüedad, que lo tenemos muy bien representado en la arquitectura de la mezquita tradicional, a tal como se nos heredó de la tradición de los primeros imperios. Entonces, en la imagen podemos ver la mezquita de Ibn Tulum, entonces podemos ver la zona de la entrada, básicamente conformada como un gran patio porticado, el atrio romano, también tiene una vigencia en el periodo islámico, podemos ver aquí, y en la profundidad de este atrio tenemos la sala del oratorio a nuestra derecha. ¿No? Pueden ver en esta fotografía, ¿no? Como digamos, este costado de la derecha es más ancho, es más amplio que los costados de los tres lados restantes. Entonces, ese es el oratorio. Y en el centro del oratorio nos encontramos un nicho con una cúpula que es precisamente el nicho de la quibla que apunta hacia la Meca y les recuerda a los fieles hacia dónde deben dirigir sus rezos. E igualmente que en las primeras basílicas, nos podemos encontrar que en el atrio de la mezquita tenemos precisamente una fuente para las abluciones. Aquí pasan los fieles a lavarse antes de realizar las 5 plegarias correspondientes a cada día. Podemos ver en esta otra fotografía de la mezquita de Mahdia, primero cómo los árabes siguen usando el sistema de construcción romano, tanto las puertas de la entrada como los pórticos que se ven como acceso al oratorio en el fondo, están construidos con arcos de medio punto. Y aquí podemos ver como un elemento de honor militar romano está integrado en esta entrada. Vean el arco del triunfo que corona la entrada principal de este edificio. Aquí no tenemos esculturas, no tenemos inscripciones como se hacía en la época romana, pero básicamente la arquitectura de este elemento está perfectamente evocada aquí. Ahora para avisar, para conmemorar la victoria de los fieles musulmanes que se mantienen combatiendo contra los cristianos, contra los paganos, pero a su vez triunfan en su fe. Entonces, veamos aquí cómo los elementos de la época romana siguen siendo usados, aunque con nuevas connotaciones. También cabe destacar de la arquitectura musulmana, su amplia capacidad de generar nuevos modelos arquitectónicos. En la imagen tenemos la parte trasera del Palazzo dei Normanni, este, digamos que nos muestra restos del antiguo palacio de los emires de la época fatimí, que se conservó después de la reforma de este edificio
ya en la época de la ocupación normanda. Entonces, en la parte inferior vamos a encontrar un elemento que nos va a resultar más, pero muy familiar en etapas posteriores. Poder reconocer el arco de medio punto, que básicamente se genera de la intersección de bueno, es el mejor dicho, disculpen, tenemos el arco apuntado, que se genera de la intersección de dos arcos de medio punto. Entonces, esa intersección genera esa punta, a esa elevación angulada que podemos ver en la parte intermedia de estas estructuras. Entonces, aquí lo vemos aplicado tanto en los arcos falsos, en la parte inferior, como también en las ventanas del primer nivel. Y otro, digamos, otro modelo de ese mismo arco de medio punto lo vamos a encontrar en la parte superior. Entonces, esta cenefa de ventanas que encontramos en la cúspide de este edificio, podemos ver, ¿no?, cómo primero nos describe cómo se genera un arco de medio punto. Pueden ver precisamente, digo, un arco apuntado. Podemos ver los arcos de medio punto, que van generando este patrón de sucesión de las ventanas y cómo precisamente, encontrándose en diferentes puntos, se puede generar esa intersección de los arcos que genera esa punta en la cúspide, ¿no? Entonces, es un modelo muy agradable, muy bello. De aquí que perfectamente podamos entender que más adelante en la historia de Europa, cuando los europeos conquistan el Emirato de Sicilia, vayan a conocer este importantísimo implemento arquitectónico. También el arte árabe de aquella época se va a reconocer por su amplio carácter decorativo. Los árabes tienden, bueno, la cultura islámica en general tendía a generar una serie de patrones decorativos, sobre todo para exaltar la vida cotidiana, ¿no? Primero hay algo bien importante, ¿no? Recordemos que los árabes heredan sobre todo una cultura del desierto. Cuando generan una vida urbana, lo van a hacer un tanto recordando esa antigua vida del desierto. Pero sobre todo adaptando, ¿no?, modelos que van incorporando de diferentes culturas. Esto es bien importante, y también de una serie de preocupaciones propias. Los árabes en aquella época están preocupados por la prohibición de las imágenes que encontramos en el Corán, y es en función de eso que desarrollan ciertos paralelos con la pintura europea. Aquí podemos ver cómo las figuras de esta ilustración son un tanto caricaturescas, son fuertemente geométricas, hasta cierto punto toscas, pero precisamente porque se quiere evadir la prohibición de las imágenes. ¿Cómo se hace eso? Pues buscando que estos sean lo más geométricas, lo más evocativas posibles. Recuerdan a un personaje, a un rey en su corte, pero no lo retratan exactamente, ¿no? Entonces, esta es la idea. Nos dejan una nota bien importante de los finos ropajes de este noble, también de los diferentes personajes de su corte. Nos describen su trono, pero no intenta ser demasiado descriptivos, ¿no? Esto es bien importante. Otros elementos decorativos que se van a desarrollar. Entonces, en el mundo árabe se van a generar diferentes modos ornamentales, como los podemos ver aplicados aquí, en una serie de cenefas en la madrasa Tai Barisilla, que forma parte de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo. Entonces, en el medallón, en la parte superior, podemos reconocer primero una cenefa geométrica, entonces generada a través de un entrecruce de líneas que siguen un patrón bien específico.
Y en el centro de este medallón podemos ver una inscripción. Esta inscripción está realizada en el alfabeto árabe de fuerte carácter cursivo, es decir, las letras en la escritura árabe se entrelazan generando patrones fluidos, patrones continuos, que a su vez están evocando el resto de las artes decorativas islámicas, ¿no? Vean cómo esta idea de entrelazar patrones es importantísima en el mundo islámico. Y en la parte inferior podemos ver un dintel de arabescos. Este dintel presenta una serie de elementos vegetales, igualmente entrelazados entre ellos, ¿no? Tenemos aquí un eje de simetría en el centro en el centro vertical de nuestra estructura. Esto a su vez está generando otro eje de simetría horizontal, y a su vez cada uno de los cuadros resultantes también se pueden dividir en un eje de simetría horizontal. Pero el objetivo de todo esto es generar un esquema visual en el cual todos los elementos puedan ser entrelazados entre sí para generar una sola lectura. Entonces, de esta manera se puede cubrir, podríamos decirlo, de una sola vista a ese patrón geométrico, entre otras innovaciones que nos vamos a encontrar en el arte musulmán de aquella época. Vamos a ver primero la conservación de la técnica del cristal claro, que se conocía desde la época romana. El califato fatimí va a llevar esa técnica a una de sus cumbres, y posteriormente mucha de esta cristalería fatimí va a ser codiciada e incluso saqueada por los europeos, como precisamente este cáliz, esta copa, que fue posteriormente reformada por un orfebre europeo de la corte de Mazarino. Y bueno, en él podemos ver ese cristal claro que posteriormente va a ser perfeccionado a través del cristal coloreado y transparente, y a un costado podemos ver cómo estos arabescos, estos patrones entrelazados, ya no solamente pueden contener figuras geométricas o elementos vegetales, sino también pueden dar pie a la convivencia con una serie de figuras que en este caso representan diferentes pasos de la cacería. Es un deporte que se practicaba mucho en la Edad Media, y sobre todo con una serie de ensambles de materiales de diferentes calidades. Tenemos maderas de distintos tipos de árbol, incrustadas con mármol, tallado a diferentes profundidades. Es un arte de relieve y de gran finura. Entonces, el desarrollo del arte en el ámbito mediterráneo europeo va a continuar durante el periodo bizantino. Entonces, específicamente, otro de los grandes modelos del arte bizantino de los primeros tiempos, y cuyo valor se va a mantener hasta los últimos momentos del imperio, va a ser la arquitectura de la Basílica de Santa Sofía. Entonces, en ella hay una serie de elementos paralelos y también de diferencias de la antigua arquitectura romana. Entonces, primero en la fotografía de arriba podemos darnos cuenta del uso intensivo del arco de medio punto para las ventanas, para las entradas, para los sistemas de sustentación, ¿no? Este arco de medio punto también está representado en la cúpula de la basílica. Y en la parte inferior podemos ver pues, una serie de elementos de la arquitectura. Primero podemos ver cómo esta iglesia estaba precedida en su entrada por un atrio, como la Basílica de Constantino. Y a pesar de que nos pueda costar un poco reconocerlo,
también podemos reconocer en ella una nave central y unas naves laterales. Nada más que la nave central está, en este caso, sostenida por una cúpula completa y dos medias cúpulas, ¿no? De esta manera se genera una gran cámara, casi elipsoidal, ¿no? Pues aquí podemos ver el círculo de la cúpula que está siendo sostenida por los cuatro postes, los cuatro amplios pilares que podemos ver en cada uno de los costados, y podemos ver precisamente las medias cúpulas que extienden longitudinalmente el espacio debajo de esa cúpula. Entonces, a su vez, esas medias cúpulas están transmitiendo el peso de la cúpula central hacia los muros exteriores, y es a través de una serie de contrafuertes, de muros reforzados, que ese peso es finalmente transmitido a los muros de carga del perímetro, ¿no? Pero podemos ver cómo antes de llegar a esos muros de carga tenemos al norte y al sur de esa estructura dos naves laterales de una estructura irregular que están ayudando a mantener el equilibrio estructural del edificio, ¿no? Entonces, es bien curioso este sistema estructural, ¿no? Que podemos verlo como producto de un intrincado juego geométrico. Esta fotografía nos permite hacernos una idea más de cómo se genera este espacio. Entonces, primero podemos ver ese atrio con su fuente de abluciones que daba acceso a la basílica, y el corte nos permite ver precisamente la amplitud de la basílica, que parece sostenida de milagro. Las únicas estructuras considerables que se pueden reconocer en ese gran espacio exento es precisamente la cúpula en su cúspide, y muy posiblemente en un primer tiempo la mayor parte de esa cámara central había estado recubierta también de mosaicos sobredorados. Entonces así se genera un gran y amplio espacio exento, cuya amplitud pues, no pudo ser superada hasta bastantes siglos después de la construcción de esa basílica en el siglo VII. En la parte de abajo podemos ver otros elementos de la arquitectura bizantina, representados en la iglesia de Theotokos Pamakaristos. En ella podemos, sobre todo en los muros, apreciar el sistema de construcción bizantino. Entonces, una serie de bandas de ladrillo intercaladas con bandas de piedra blanca, normalmente mármol o travertino. Entonces, la zona de Constantinopla es muy sísmica, así que los edificios se tuvieron que desarrollar pensando en resistir las fuerzas telúricas. Así, el ladrillo rojo le da flexibilidad al edificio, y el mármol a fortaleza. Entonces, cuando hay un temblor, el edificio se puede acomodar gracias a los ladrillos y se mantiene en pie gracias al mármol. Pero a su vez también podemos ir viendo, que este es un elemento fundamental, cómo esta dupla de elementos también invitó a la imaginación, entonces generando una serie de patrones decorativos, ¿no? Sobre todo en el tercer nivel de esta iglesia, podemos reconocer cómo esta sucesión de ladrillos y mármoles ha sido acomodada de diferentes maneras para generar diferentes patrones geométricos, ¿no? Entonces, así el propio material de construcción se convierte en la decoración del edificio. Entonces, este método de construcción se va a mantener durante todo el periodo bizantino. Entonces, esta idea de la iglesia, esta iglesia cuadrada sosteniendo una cúpula central, significando el encuentro entre el cielo, precisamente la cúpula, y la tierra, el cuerpo cúbico de la parte inferior. Entonces va a ser un lenguaje que se va a mantener con el paso del tiempo en el arte bizantino.
Precisamente en la iglesia de San Salvador en Cora podemos ver en este plano, ajá, sobre todo poniendo atención en las partes más oscuras, en las partes negras, ¿no? Cómo se genera este modelo. Entonces, el círculo en la parte central nos indica la situación de la cúpula central. Podemos ver cómo la cúpula central está siendo sostenida por un tambor cuadrado. Uno de los costados de este tambor da hacia el ábside, la zona del altar, y el contrapuesto hacia el nártex, es una especie de vestíbulo que hacía la transición entre el espacio interior y el exterior de la iglesia. Entonces, este modelo, digamos, en su sencillez, básicamente rescata los elementos fundamentales de Santa Sofía, allá en una época en la que el Imperio Bizantino empezaba a debilitarse y el resto de la estructura es del periodo otomano, ¿no? Son ampliaciones del periodo otomano. Cuando se convierte en mezquita, o sea, en las siguientes imágenes también podemos ver pues, las diferentes formas en las que se desarrolló el arte pictórico bizantino en ejemplos extraídos de manuscritos. En el de la izquierda, el Saltirio Kudlov, podemos ver una serie de ilustraciones que evocan a uno de los momentos más importantes de la historia religiosa del Imperio Bizantino, en la lucha de los iconoclastas, es un bando de la sociedad y sobre todo de las élites religiosas que combatían el uso de las imágenes, que aquí son criticados. Podemos ver en la parte inferior cómo un iconoclasta está cubriendo con pintura una imagen de Cristo y en el costado podemos ver a los legionarios castigando a Jesús en la cruz. Entonces, de tal manera que, bueno, se hace una comparación, una crítica, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que los iconoclastas son tan crueles, son tan pecadores como los legionarios que hirieron a Jesús, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces podemos ver cómo precisamente estas imágenes son hasta cierto punto toscas, caricaturescas, ¿no? Precisamente porque acaba de pasar el periodo iconoclasta, todavía hay un cierto miedo a la figuración y esto se refleja en estas figuras sintéticas, ¿no? Podríamos decirlo hasta cierto punto infantiles, ¿no? Pero de nuevo, esto tiene que ver con posiciones religiosas que se están contraponiendo. Quien haya realizado esta ilustración, entonces es un artista que aprecia su trabajo, pero sabe que aún hay unas ciertas resistencias a este tipo de arte. En la siguiente imagen, posterior a 2 siglos, podemos ver cómo se había desarrollado el arte bizantino en el siglo X, unos dos siglos antes de la invasión latina, en la cual podemos ver una decoración de un fuerte carácter figurativo. Tenemos representado el Salmo 51 con el rey David siendo interpelado por el profeta Natán. El rey David se encuentra sobre el trono, el profeta Natán lo está señalando, lo está acusando, y él voltea el rostro en señal de dolor, de arrepentimiento. Entonces veamos esta imagen bien interesante. Entonces en ella podemos reconocer varios elementos que preceden al Renacimiento. Primero, un fuerte uso del claroscuro. Muchas de estas figuras representan de manera efectiva una profundidad a través de fuertes sombras y también de significativas zonas blancas, significativas zonas más blancas. Y también, bien importante, ¿no? El dramatismo, ¿no? Podemos ver cómo cada una de las figuras responde a una pose, a una emoción, a una fase de la historia. Otro elemento también podemos reconocer en el fondo de esta estructura la imagen de una escalinata y un edificio. Entonces, que presenta un cierto volumen, no solamente por las luces y sombras, sino también por el acomodo geométrico. Son los principios de la perspectiva
que veremos desarrollada en Italia siglos más adelante. También el desarrollo del arte del mosaico continúa en aquella época, como podemos ver en estos mosaicos de Theotokos Pamakaristos, precisamente significando, bueno, reforzando esta significación del cielo que tenía la cúpula. Podemos ver presidiendo ese cielo a Cristo, el Pantocrator. Una de sus manos indica la enseñanza, la instrucción, la otra lleva el evangelio. A sus costados podemos ver inscritas las letras alfa y omega, significando a Jesús como principio y final de la historia. Y toda esta figura está rodeada por una serie de profetas y evangelistas que apuntan a su posición, a su historia como Mesías esperado. En la siguiente imagen podemos ver en los mosaicos de San Salvador en Cora, cómo se sigue desarrollando la iconografía en aquella época. De nuevo tenemos un Pantocrator, podemos ver dos grandes figuras de santos que le están haciendo escolta, y en el fondo, ¿no? En lo que son una serie de pequeñas cúpulas que se encuentran cerrando el nártex de esta iglesia, podemos ver representados una serie de historias de la vida de Jesús. En una de ellas podemos ver a Jesús convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná. Y en la otra, a la derecha, podemos reconocer a Jesús bendiciendo el pan y el pescado que se van a repartir después del sermón de la montaña, ¿no? Significando el poder proveedor de Cristo. Entonces, la última parte de la Edad Media quedará significada en el arte europeo con dos grandes estilos arquitectónicos. Primero el románico y posteriormente el gótico. El nombre de románico se refiere a que este arte se considera derivado de Roma, ¿no? Entonces ahí la distinción entre romano y románico, románico lo que se parece a lo romano, pero que no lo es completamente. Entonces en aquella época vamos a ver también convivir diferentes modelos arquitectónicos, como por ejemplo el de la Basílica de San Vital en Rávena. Entonces esta basílica se construyó siguiendo el modelo de la rotonda del Santo Sepulcro de Jerusalén, que también se parece mucho a la cúpula de la Roca. En ella podemos ver una estructura cilíndrica central que está siendo sostenida por columnas. Y esa estructura cilíndrica transfiere su peso hacia los muros de contención de manera octogonal, ordenados de manera octogonal, que podemos ver cerrando la estructura. Entonces, a esta estructura se le adicionan primero un nártex, una cámara de acceso, y en el fondo de ella un ábside cerrado con dos capillas que precisamente se usan para los diferentes servicios de la iglesia. Entonces, de esta manera se significa, digamos, esa vocación, ese edificio fundamental de la historia de la iglesia, pero también va a ser en aquella época donde se va a consolidar el modelo de la basílica, siguiendo el estilo establecido por la Basílica de San Pedro, aunque con algunas modificaciones, ¿no? Específicamente en esta iglesia del monasterio de Pomposa podemos reconocer primero el alto campanario, este es un alto campanario, y a un costado el cuerpo de la basílica. Esta basílica está siendo presidida por un pórtico de 3 entradas, y en su estructura, en su portada, podemos reconocer la altura de la nave central y las naves laterales un poco más bajas.
También esto es algo bien importante, nos vamos a encontrar que normalmente estas estructuras tienen unos muros muy gruesos, muy sólidos, lo que les da una cierta apariencia achaparrada, pesada, densa, y esto también genera que el interior sea poco iluminado. No, no es una regla, pero nos vamos a encontrar que lo general la escultura, digo, la arquitectura románica es así. Entonces, la segunda fotografía nos permite ver cómo es el interior de estas iglesias. Aquí podemos reconocer la altura de la nave central, la profundidad de las naves laterales. En el fondo tenemos el ábside y se alcanza a insinuar un poco muy, muy delgado, muy sintético, el arco del triunfo. Entonces son elementos muy básicos, como decíamos, es una estructura muy sólida, muy gruesa, hasta cierto punto baja. Estas estructuras, muchas veces construidas de piedra, en ese momento significan la fortaleza de Dios. ¿No? Es un mensaje de protección, es un mensaje de resguardo. Entonces el estilo románico se va a seguir desarrollando en Italia, se va a desarrollar en muchas partes de Europa al mismo tiempo. Vamos a encontrar importantes edificios románicos en el norte de Francia y España, sobre todo sobre la ruta de Santiago, en Alemania, sobre todo en las capitales del Sacro Imperio, y en Italia también va a tener este estilo una amplia difusión. Entonces, en esta imagen de la Catedral de San Rufino en Asís, podemos reconocer de nuevo esos muros gruesos, esa estructura geométrica y sólida, hasta cierto punto achaparrada, del estilo románico. Y en esta arquitectura podemos ir viendo cómo ya se van integrando ciertos elementos de un estilo posterior, sobre todo ese arco apuntado de la cúspide, pero también esculturas incorporadas a la arquitectura. Entonces podemos ver cómo la balaustrada que hace de diferencia, bueno, que hace la separación entre el primer y segundo cuerpo de esta portada. Una vez que nos acercamos a esa balaustrada, podemos ver que las ménsulas que sostienen el piso de esa balaustrada presentan diferentes formas animales y humanas, ¿no? Y asimismo, la moldura también presenta una serie de figuras. Entonces, hay unos relieves que van desprendiéndose de la arquitectura, ¿no? El arte pictórico en aquella época en parte sigue las tendencias del arte islámico, es un arte decorativo, de cobertura de color, de imágenes un tanto toscas, geométricas, precisamente porque también esta polémica por el uso de las imágenes se va a dar en el seno de la cristiandad occidental. Hay ciertos bandos en Italia, en Francia, en España, que están pugnando por prohibir las imágenes. Hay otros bandos que las defienden, ¿no? Y la posición eh, que se va haciendo usual o que se va consolidando es la idea de que las imágenes deben usarse para evocar a los santos, a las historias sagradas, pero deben ser discretas, deben ser geométricas, deben notarse a qué es un dibujo, qué es una pintura, qué es un producto artificial. No debe buscar la equivalencia con la realidad precisamente para no confundir a los fieles y llevarlos a la idolatría. Entonces es la gran discusión de la Edad Media y esto patrocinado por el Imperio Carolingio y luego posteriormente también promovido por los bizantinos. Entonces se va a convertir en el estilo consolidado de finales de la Alta Edad Media. En el ámbito de la escultura nos vamos a encontrar que
esta se va a desarrollar sobre todo en la forma del relieve. Los volúmenes ligeramente excavados de la superficie, que en aquella época sobre todo son decoración de la arquitectura. Entonces, arquitectura y escultura están íntimamente ligados en aquella época. De nuevo, muy posiblemente esto tiene que ver con la misma polémica religiosa. Entonces, una imagen en tercera dimensión iba a ser tentadoramente más idolátrica, ¿no? Entonces, por lo tanto, se usan relieves ligeros para que quede claro, ¿no?, que estamos frente a figuras evocativas. Aunque con el paso del tiempo estas van a ir ganando un mayor protagonismo en la arquitectura. Los diferentes elementos arquitectónicos se van a ver revestidos de relieves, como podemos ver en la amplia portada arquitectónica de la Catedral de Saint-Pierre en Angoulême, o también, como podemos ver en el caso de los capiteles historiados, que vamos a encontrar en diferentes latitudes europeas. Entonces, se les llama historiados porque estos capiteles representan diferentes escenas del Antiguo, del Nuevo Testamento o de la vida de los santos. Como podemos ver en esta ocasión con el capitel de la Catedral de Saint-Lazare en Autun, en él podemos ver representado a la Virgen María y el Niño Jesús viajando sobre un burro que es conducido por San José. Y podemos ver como por ahí hay algún ángel, ¿no?, que está haciendo el resguardo a la Sagrada Familia. Entonces, de esta manera, ¿no?, podemos ir viendo cómo las figuras van adquiriendo volumen, se van separando de la piedra, pero también bien importante, siguen manteniendo esos esquemas geométricos, ese carácter sintético, porque tienen que expresar una historia, ¿no? Pero no debe entenderse que sean estas imágenes de culto, ¿no? Entonces, entre más geométricas, entre más sólidas, podríamos decirlo, son menos figurativas, pero al mismo tiempo podemos ver que ya hay un esfuerzo, ¿no?, por representar una emoción, una intención, darle una dramaticidad estos conjuntos. Ese desarrollo va a continuar y finalmente llegamos al periodo gótico. El nombre de este periodo le va a ser asignado posteriormente por los renacentistas. Entonces, los renacentistas van a ver en el arte gótico un arte demasiado intrincado, demasiado sofisticado, hasta cierto punto tosco, a sus ojos de mal gusto, por lo tanto hecho por bárbaros, es decir, por góticos. Entonces, este nombre, que originalmente tenía un carácter despectivo, con el paso del tiempo ha adquirido una significación muy diferente, pero comentamos su origen. Entonces, una de las cuestiones fundamentales del arte gótico es la búsqueda de una altura, de una proyección vertical, y también la implementación de amplias vidrieras sobre sus muros. Entonces, para esto se van a realizar una serie de modificaciones cuyo modelo fundamental se va a lograr en la Catedral de Saint-Denis en el siglo XII, presidida por el abad Suger, que en aquella época está buscando generar un discurso político que apoye a las pretensiones políticas de los reyes de Francia. Entonces, esta catedral de Saint-Denis se va a convertir en la catedral de la coronación, de la catedral más importante de Francia, y por lo tanto en la base del poder teológico y político del rey. Entonces, para lograr esa amplitud, esa proyección de los muros, lo vamos a encontrar aquí. Primero tenemos esta imagen. Entonces, para lograr esa amplitud, esa altura, entonces estos muros que se van haciendo cada vez más delgados y más altos, van a necesitar apoyo. Y para dárselo, tenemos el sistema de arbotantes y contrafuertes.
Todos los contrafuertes son pequeños lienzos de muro que se colocan de manera perpendicular al muro principal para reforzarlo, aunque no se vaya para atrás, para adelante, es un auxiliar para sostenerlo. Estos contrafuertes pueden estar pegados inmediatamente al muro o pueden estar apoyados, o pueden estar, mejor dicho, apoyando un arbotante. Entonces, las estructuras de los arbotantes las podemos ver aquí. Tenemos estos arcos botantes, estos arcos que botan, que sobresalen, ¿no? Los pueden ver cómo emergen de la pared y se unen al contrafuerte de la pared contraria, precisamente para ayudar a la sustentación del edificio, ¿no? También uno de los elementos fundamentales de este sistema de sustentación que permite estructuras cada vez más altas es el arco apuntado que conocimos precisamente de la arquitectura normanda y musulmana de Sicilia. Entonces, este arco apuntado, comentábamos, se genera de la intersección entre dos arcos de medio punto, lo cual le da una altura, una estabilidad mayor, pero también una capacidad de transmitir mejor el peso a los costados. Precisamente esto es lo que permite, primero, que los muros se vayan adelgazando hasta convertirse en pilares, columnas y baquetones. Y segundo, también la apertura de amplias ventanas, como podemos ver en el primero, y también en el segundo nivel de este ábside de la Catedral de Saint-Denis. Entonces aquí en la imagen podemos ver el exterior de la Catedral de Saint-Julien-en-Le-Mans, donde podemos reconocer primero pues, las amplias vidrieras de los muros exteriores, y también el sistema de contrafuertes y arbotantes, que a manera de andamio están sosteniendo por el exterior la estructura de la basílica. Son elementos arquitectónicos bien interesantes. Entonces, el modelo definitivo de la basílica gótica se va a alcanzar en la Catedral de Notre Dame. Entonces, en ella podemos ver, primero, déjenme acercar a la escena. Primero podemos ver cómo los muros exteriores han sido casi eliminados por un sistema de contrafuertes, ¿no? Básicamente, el sostén de esta estructura se da a través de una serie de pilares, que los vemos como pequeños puntos, y baquetones, precisamente. Estas estructuras estos puntos son un tanto más gruesos en el plano. Y también un elemento fundamental, estas líneas oblicuas que van conectando los diferentes puntos, son bóvedas de crucería que ayudan a transmitir el peso del techo hacia los pilares y baquetones. En esta basílica de Notre Dame podemos ver la altura de la nave central, sostenida por dos naves laterales. También podemos ver su amplio crucero, que básicamente está atravesando la estructura longitudinalmente. Y también el gran ábside, ¿no? Entonces, un gran ábside que es una especie de corona que rodea el altar mayor, que en estas iglesias pasa a llamarse girola, ¿no? Entonces, esto podríamos decir. También esto es algo bien importante. La arquitectura gótica, que no describimos aquí todos los términos que corresponderían, también genera un amplio lenguaje arquitectónico, ¿no? Cada uno de sus elementos tienen diferentes formas. Por ejemplo, aquí podemos ver, como comentábamos, del periodo románico, tenemos la entrada demarcada por tres pórticos, como lo vimos en el arco de Septimio Severo, un arco central más amplio, dos arcos laterales más pequeños. Estos arcos presentan unas gruesas jambas. Entonces veamos cómo están inspirados en el arco del triunfo romano. Aquí presentan unas gruesas jambas
Los arcos en la parte superior también tienen un juego de diferentes niveles de arcos, la llamada arquivolta, y en medio de esa arquivolta tenemos el tímpano. Y todavía soportando el tímpano y dividiendo la entrada en dos, tenemos el parteluz. Otro elemento que cabe nombrar de esta arquitectura, tenemos esa gran ventana circular en la portada, que es la denominada, bueno, el denominado rosetón, ¿no? Entonces, y también hemos visto muy seguido por ahí estas estructuras en forma de punta, que son los pináculos, ¿no? Entonces, aquí los nombres de la arquitectura se van multiplicando, ¿no? Y cada detalle de la cantería, ¿no? Va a tener también su propio protagonismo. Y aquí pasamos a una de las grandes expresiones de la pintura de aquella época, que es precisamente la implementación a gran escala del vitral, que es básicamente el pretexto para la reforma de la arquitectura gótica. Entonces se requieren grandes ventanales, no solamente para dejar entrar mucha luz, sino para que además a estas ventanales estén decorados con cristales de color que ilustren las historias del Antiguo, del Nuevo Testamento, de la vida de los santos y también pues mensajes de fe, mensajes del catecismo que se consideraban necesarios que conocieran los fieles de aquella época para poder integrarse a la comunidad cristiana. Entonces, estos vitrales, esta arquitectura, esta escultura van a pasar por diferentes fases que hay que estudiar de manera particular, ¿no? Pero básicamente el factor común que se mantiene durante todo ese periodo es el vitral, ¿no? Como medio de comunicación esencial de la época. También vamos a ver grandes progresos en otra forma de arte pictórico gótico, que va a ser la ilustración de libros. Entonces, estas ilustraciones, por un lado, nos ayudan a reconstruir esa apariencia de ese muro, de ese mundo de las catedrales góticas, con su altura, con su arquitectura, con su especial decoración, pero también refleja paralelismos con otras partes del Mediterráneo, ¿no? Podemos ver cómo en los márgenes de estos libros, estos amplios márgenes de los libros, podemos ver aplicados diferentes diseños vegetales que nos recuerdan los arabescos islámicos. También un acomodo geométrico muy especial que nos recuerda tanto el arte islámico como el arte gótico en general. Y también otro aspecto bien importante, en esta época encontramos ya un arte de muchísimo detalle que está desarrollando una figuración, es decir, una imitación de la realidad, buscando generar efectos de profundidad, de claroscuro, de dramaticidad, que puede gustarnos o no, pero que es notorio, ¿no? Cómo estas escenas van ganando profundidad. Y el cuadro se va a ir convirtiendo en una ventana hacia el mundo real. Esa es la gran ambición de la época. En el arte de la escultura también vamos a ver un crecimiento a pasos agigantados desde el siglo XII, XIII, cuando inicia el estilo. Entonces, originalmente la escultura, de nuevo, se desarrolla siguiendo los preceptos de la arquitectura. Es un arte decorativo que se incorpora a los diferentes elementos, como podemos ver en la portada, bueno, en el portal norte de la Basílica de Saint-Denis. En ella, sobre todo en la arquivolta, podemos ver una serie de relieves, un coro de ángeles que está rodeando la escena sagrada que se representa en el tímpano, es decir, en la parte central. Ahí tenemos a San
Saint-Denis siendo decapitado. Pero vean cómo tenemos un relieve ah, escasamente proyectado de la arquitectura, ¿no? Entonces se despega poco, ¿no? Pero en la parte inferior podemos ver cómo las jambas están decoradas por una serie de imágenes de santos que están ya como despegándose de los muros. Pertenecen al muro, todavía están incorporados a las jambas, pero parecería que estas figuras intentan ya bajarse de los muros y empezar a caminar. Entonces, la pretensión de sobrepasar la idea del relieve ya se encuentra ahí. Entonces, uno de los pasos finales hacia ese desarrollo lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el llamado Adán de París o Adán de Cluny. Los van a encontrar con ambos nombres en Internet. Es una figura exenta de Adán que originalmente estaba acompañado por una Eva, entonces que se perdió con el paso del tiempo, en el cual podemos ver convivir tanto formas medievales como formas, eh, como formas grecolatinas, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, medieval todavía le queda esta figura, ese estilizamiento, ¿no? Podemos ver una figura larga, una figura lánguida, muy bella. Todavía hay un cierto estilizamiento, ¿no? Por ejemplo, en la forma de la parra que está cubriendo el pudor de Adán, entonces la forma en la que se modelan sus rizos, ¿no? Todavía es profundamente medieval. Pero en esta figura lo grecolatino se manifiesta ya en su carácter tridimensional, o tenemos ya una escultura de bulto, una escultura que puede ser vista a los 360 grados, rodeándola. Y también otros implementos, por ejemplo, el contraposto. Tenemos una mano arriba y otra mano abajo, es decir, en posiciones contrapuestas. Y las piernas, igualmente podemos notar una pierna adelante y una pierna atrás, ¿no? Eso es un contraposto. Y siguiendo también la pauta de la estatuaria griega, podemos ver cómo a esta figura se le da estabilidad a través del elemento del ramaje que se encuentra delante de Adán. Entonces, este ramaje no solamente le presta sus hojas para cubrir su pudor, sino que también es una especie de tercer pie a que finalmente transfiere parte del peso de esta escultura a un tercer elemento que la asegura. Entonces ya tenemos en el siglo XII, en un periodo bastante temprano, ya la aparición de las figuras exentas y así, ¿no? Se va a ir multiplicando este tipo de escultura en todas las latitudes de Europa hasta el inicio del Renacimiento. Aquí tenemos una tabla general del desarrollo del arte medieval. Entonces ha sido un gusto recibirlos en este diplomado. Denme un segundo. Entonces aquí vamos terminando esta sesión. Básicamente pensada para resumir los contenidos de este gran curso, ¿no? Entonces, brindarles una línea de tiempo y también una tabla comparativa, ¿no? Para que puedan cerrar sus conocimientos sobre estos estilos artísticos. Ha sido un gusto acompañarles en este viaje del conocimiento. Los esperamos. Primero tenemos precisamente el diplomado en análisis cinematográfico en Casa de las Diligencias. Más adelante esperamos encontrarnos en algún otro programa de diplomado. Pero por mientras, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Entonces nos estamos viendo. Hasta pronto.